Vamos a estar dándoles en esta ocasión el cursillo de física. En esta oportunidad vamos a dar la clase 7, que corresponde con cinemática, todo lo que es definiciones de la misma. Por empezar, vamos a definir lo que es movimiento como cambio de posición que un cuerpo sufre a medida que transcurre el tiempo. Para poder determinar el cambio de posición es necesario referirse a otro cuerpo que se toma como referencia. Por otra parte, si la distancia del cuerpo en estudio con relación a la referencia no cambia, entonces se dice que está en reposo respecto a este punto de referencia. El ejemplo típico donde pueden comparar lo que acabo de mencionar es, por ejemplo, cuando venimos en un vehículo en movimiento, por ejemplo, dentro de un colectivo. Si nosotros colocamos como referencia a una persona fuera de este vehículo, vamos a estar en movimiento respecto a este, pero si nuestra referencia la colocamos dentro del vehículo en cuestión, otro pasajero, por ejemplo, tenemos que estamos en reposo respecto a este. Para estudiar analíticamente el movimiento, utilizamos como referencia un sistema de coordenadas cartesianas X y Z. Lo tienen acá graficado. En este caso tienen graficado el eje X, Y y el eje Z sería el perpendicular a la pantalla. La posición del cuerpo en cualquier instante está determinada por las coordenadas tomadas con relación al punto de origen O, que sería el centro de coordenadas. Según puede observarse en la figura, el cuerpo al moverse va ocupando los distintos puntos. Pasa desde el punto A al punto B y luego el C. Para cada uno de estos puntos trazados, los vectores P1, P2 y P3, desde el origen hasta el punto, son los que están acá trazados. Estos vectores son los que vamos a denominar posiciones sucesivas del cuerpo respecto al origen O del sistema de coordenadas. La posición de un cuerpo entonces se define como el vector trazado desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto. Es decir, tenemos acá el centro de coordenadas, acá tenemos el punto A y el vector posición P1 define la posición de ese cuerpo en el punto A. El P2 define la posición de ese cuerpo en el punto B y el P3 define la posición de ese cuerpo en el punto C. Se denomina desplazamiento del cuerpo entre dos puntos al vector diferencia entre la posición final e inicial. Es decir, por ejemplo, si queremos ver el desplazamiento que hay desde el punto A al punto B, lo vamos a tener como S, que es P2 menos P1. Debemos distinguir entre el desplazamiento del cuerpo y la distancia recorrida, que es la longitud del trayecto seguido por el cuerpo. Cuando la trayectoria es rectilínea, es decir, es un trayecto en línea recta, y se orienta a una sola dirección, trayectoria y desplazamiento, numéricamente coinciden. Pero en el caso de que esta sea una curva, sus valores son diferentes. Entonces siempre recuerden que el desplazamiento es una cantidad vectorial, mientras que la distancia recorrida es una magnitud escalar. Vemos acá dos conceptos que son parecidos pero son diferentes. Uno es la rapidez promedio, que la vamos a definir como la distancia recorrida dividida por el tiempo total transcurrido, ¿sí? Mientras que la velocidad promedio se distingue de la rapidez promedio diferenciándose como el desplazamiento dividido por el tiempo total transcurrido. Es decir, rapidez lo vamos a hacer como distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido, mientras que la velocidad promedio lo vamos a hacer como desplazamiento sobre el tiempo total transcurrido, ¿sí? Obviamente, en este caso, la rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Y veamos un ejemplo donde podamos aplicar todos estos conceptos que estamos mencionando. Supónganse que tienen una persona que se desplaza en línea recta desde el punto A hasta el punto B y luego vuelve al punto C. ¿Qué distancia recorrió? ¿Cuánto se desplazó? ¿Cuál es la rapidez promedio? ¿Cuál es la velocidad promedio? Bueno, vamos a calcular en este ejemplo las 4 definiciones que vimos anteriormente. Por empezar, cuando queremos responder qué distancia recorrió,
Fíjense que va desde A hasta B 300 metros y después desde B hasta C tiene 100 metros más. Por lo tanto serían 300 más 100, 400 metros es la distancia recorrida. Sin embargo, el desplazamiento, recuerden que es posición final menos posición inicial. En este caso, si en el punto A está mi 0, mi punto de referencia, y mi punto final es el punto C, que es 200 metros, entonces se desplazó 200 metros, en sentido de izquierda a derecha, ¿sí? Acá tienen los tiempos, donde el tiempo 1 son 2,5 minutos, es el tiempo que tarda en llegar al punto B, y el tiempo 2 es el tiempo que tarda de ir de A hasta B y luego hasta C, ¿sí? Es el tiempo total, y ese es el tiempo que vamos a utilizar para calcular la rapidez promedio y la velocidad promedio, ¿sí? Lo primero que debemos hacer, si el tiempo son 3,5 minutos, lo pasamos a segundos, ¿sí? Recordando que 60 segundos es un minuto, entonces por una regla de 3 lo pueden hacer, sacan que 3,5 minutos son 210 segundos, y de ahí, recordando que la rapidez promedio es la distancia recorrida sobre el tiempo, serían 400 sobre 210 segundos, les da 1,90 metros sobre segundos, que esa es la unidad de la rapidez en el sistema internacional. La velocidad promedio, recuerden que en lugar de usar distancia recorrida, utilizamos desplazamiento. Entonces vamos a hacer desplazamiento sobre el tiempo total. En este caso particular el desplazamiento son 200 metros y el tiempo es el tiempo total, que es 210 segundos. De ahí les da que la velocidad promedio es 0,952 metros sobre segundos. Otros conceptos para que podamos diferenciar es la velocidad y la rapidez instantánea, a diferencia de la velocidad y la rapidez promedio que habíamos mencionado anteriormente. La velocidad o la rapidez promedio en realidad no nos dan demasiados detalles sobre cómo es el movimiento en cada instante. Para poder definir el movimiento con mayor detalle, siempre es necesario definir la velocidad y o la rapidez en un instante o punto específico de la trayectoria. Y esto es lo que se conoce como rapidez o velocidad instantánea, ¿sí? Acá en el gráfico pueden observar, supónganse que un cuerpo tiene esta trayectoria, ustedes pasan del punto A al punto B, fíjense que ese era el vector posición, ¿sí? Y la velocidad promedio tiene la misma dirección y sentido que ese desplazamiento, ¿sí? Que ese vector desplazamiento. Ahí tienen la B, que es la velocidad promedio desde A hasta B. Sin embargo, si yo quiero calcular la velocidad instantánea en el punto A, lo tienen acá como una recta tangente a ese punto, que lo vamos a definir como velocidad 1, la velocidad instantánea en el punto A. Y si quiero ver la velocidad instantánea, por ejemplo, en el punto B, es este vector tangente al punto B, que lo llamamos B2, que sería la velocidad instantánea en el punto B. El último concepto que vamos a mencionar en esta clase es el concepto de aceleración. El concepto de aceleración aparece cuando vamos a tener un cambio en la velocidad. Es decir, vamos a definir como aceleración promedio al cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, ¿sí? Es decir, que la aceleración también es un vector y lo definimos como el cambio de velocidad con respecto al transcurso del tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre t menos t inicial. Teniendo en cuenta siempre que la velocidad es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido, el cuerpo puede tener aceleración si cambia la rapidez, es decir, el módulo, cambia la dirección de la velocidad, por ejemplo, si la trayectoria es un círculo, por ejemplo, una circunferencia también, o ambas cosas, es decir, si cambia tanto la rapidez como la dirección. Salvo que el movimiento sea rectilíneo, es decir, en línea recta, la aceleración no tiene la misma dirección que la velocidad. Una aceleración negativa no significa necesariamente que el cuerpo desacelera o su velocidad disminuye. Los signos positivos y negativos indican sentidos respecto al eje de referencia. Entonces, si la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos, es decir, uno es positivo y el otro es negativo o viceversa,
el cuerpo desacelera, es decir, se va a ir frenando. En cambio, si la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, es decir, ambas son positivas o ambas son negativas, lo que va a ir ocurriendo es que el valor numérico o el módulo de la velocidad va a ir aumentando y ese cuerpo se va a estar acelerando constantemente. Continuamos ahora con la clase número 7, algunos ejercicios de resolución. Acá tenemos el ejercicio número 1 del solucionario número 15. Nos dice que una persona camina en línea recta en 225 metros y luego vuelve sobre sus pasos 47,3 metros. ¿Qué distancia recorrió? ¿Cuál ha sido su desplazamiento respecto a la posición inicial? Bien, si ustedes recuerdan, la distancia recorrida es la cantidad total de metros que esta persona ha caminado, ¿sí? Entonces vamos a hacer la suma y tenemos 225 metros más 47,3 metros y nos da que la distancia total recorrida es 272,3 metros. Nos pregunta también en el desplazamiento y recordando que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, vamos a tener en este caso que el desplazamiento, que se representa como delta x, es 225 metros menos 47,3 metros. Esta diferencia viene porque desde la posición de 225 metros esta persona vuelve sobre sus mismos pasos, entonces por eso hacemos la diferencia. Y el desplazamiento entonces es 177,7 metros. En el ejercicio número 2 del mismo solucionario nos dice que un camionero de una empresa se desplaza por una autopista recta con la intención de entregar mercaderías en un supermercado. Para ello recorre 37,5 kilómetros hasta la salida más próxima, pero luego debe volver por un camino secundario que es paralelo a la autopista y recorre en ese camino paralelo 3,20 kilómetros. Si se desprecian los recorridos curvos por los puentes de salida hacia el camino secundario, nos pregunta inicialmente la distancia recorrida y el desplazamiento del vehículo. De nuevo, acá si bien vuelve sobre un camino paralelo y no sobre el mismo camino, el hecho de que despreciemos todos los recorridos curvos y que el camino sea paralelo es como si volviera sobre sus mismos pasos, ¿sí? Entonces, cuando calculamos la distancia total recorrida es la distancia total de kilómetros que hizo ese vehículo, por eso vamos a hacer la suma. 37,5 kilómetros y más 3,20 kilómetros. De ahí nos da que la distancia recorrida es 40,7 kilómetros. Por otro lado, el desplazamiento, que es la diferencia, posición final menos inicial, hacemos la diferencia en este caso, que es 37,5 kilómetros menos 3,20 kilómetros y nos da que el desplazamiento es 34,3 kilómetros. En el mismo ejercicio también nos dice si demoró 45 minutos en la total del recorrido, ¿cuál fue la rapidez y la velocidad promedio en kilómetro por hora? Bien, teniendo en cuenta que nos preguntan la velocidad en unidades de kilómetro por hora y el tiempo nos los están dando en minutos, lo primero que vamos a hacer es un cambio de unidad en el tiempo. Recordando que una hora son 60 minutos, 45 minutos nos va a dar que son 0,75 horas. Lo pueden hacer de esta forma o con una regla de 3, ¿no? Es lo mismo. Una vez que hicimos ese pasaje de la unidad de tiempo, podemos calcular recordando que la rapidez promedio es la distancia recorrida sobre el tiempo. La distancia recorrida la calculamos en el punto número A y nos daba 40,7 kilómetros y el tiempo es 0,75 horas. De ahí nos da que la rapidez promedio es 54,3 kilómetros por hora. Por otro lado, también nos pregunta la velocidad promedio y recuerden que la velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo, a diferencia de la rapidez que es la distancia sobre el tiempo. La velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo
El desplazamiento lo calculamos en el punto B, que nos daba 34,3 kilómetros, y el tiempo son 0,75 horas, que es el tiempo total de recorrido que hizo este camión. Por lo tanto, la velocidad promedio nos queda 45,7 kilómetros por hora. El ejercicio número 3 del solucionario número 15 nos plantea que un automóvil se desplaza por una carretera con una rapidez promedio de 80 km por hora y les pregunta qué distancia recorre el vehículo en promedio en 20 minutos de viaje. Bien, de la misma forma que el ejercicio anterior, ustedes tienen que la rapidez está dada en unidades de kilómetro por hora. Por lo tanto, el tiempo deberían tenerlo en unidades de horas y lo tienen en minutos. O sea que lo primero que vamos a hacer es un pasaje de unidades. Recordando que una hora son 60 minutos, entonces 20 minutos van a ser 0,333 horas, ¿sí? En realidad este es un 0,3 periódico, pero podemos cortarlo ahí en 0,333 horas. Recordando que la rapidez promedio es igual a la distancia sobre el tiempo, y acá ustedes pueden despejar distancia, que es lo que nos pide, pasando el tiempo multiplicando. Entonces la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. La rapidez es dato, es 80 km por hora, y el tiempo también es dato, que es 0,333 horas. Hora se cancela con horas, entonces les va a quedar la distancia en kilómetros. 80 por 0,333 es 26,64 kilómetros. Continuando con el solucionario número 15, el ejercicio 4, les dice que un maratonista completa la distancia de 41,8 kilómetros en 2 horas y 9 minutos. Y les pregunta cuál es la velocidad media en millas por hora y en kilómetros por hora y cuánto tiempo necesita en promedio para recorrer una milla. Por empezar, como la velocidad les pide en millas por hora y kilómetros por hora, ustedes van a tener que tener el tiempo en horas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pasar esos 9 minutos a horas, sabiendo que una hora son 60 minutos, 9 minutos serían 0,15 horas. Y a eso le suman las 2 horas, ¿sí? Ustedes tienen 2 horas y 9 minutos de carrera, ¿sí? De ahí les da que el tiempo es 2,15 horas. Recordando que la velocidad es el desplazamiento sobre el tiempo y sabiendo que el maratonista se desplazó 41,8 kilómetros en 2,15 horas, tienen que la velocidad media es 19,4 kilómetros por hora. Después les pide expresar esa misma velocidad en otra unidad que es millas por hora. Las millas son una unidad de distancia, ¿sí? Donde un kilómetro equivale a 0,62 millas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer a esa velocidad que está expresada en kilómetros por hora, vamos a pasarla a millas por hora, sabiendo que 0,62 millas equivalen a un kilómetro. Y si lo multiplicamos por esa velocidad en las unidades anteriores, ustedes pueden simplificar kilómetro con kilómetro y les queda que la velocidad es 12,1 millas por hora. Después les pregunto cuánto tiempo necesitó en promedio para recorrer una milla. Bien, acá en este caso la incógnita es el tiempo, entonces si ustedes recuerdan que velocidad es desplazamiento sobre tiempo, y si quieren despejar tiempo de acá, el tiempo pasa multiplicando del lado izquierdo y la velocidad pasa dividiendo del lado derecho. Y acá tienen que tiempo es desplazamiento sobre velocidad. Como me pregunta el tiempo que tarda en recorrer una milla, acá el desplazamiento sería una milla y la velocidad es 12,1 millas por hora. Por lo tanto, les da que el tiempo es 0,08 horas. Ese es el tiempo que tarda este maratonista en recorrer una milla, ¿sí? El ejercicio número 7 del solucionario número 15 nos plantea que un anuncio publicitario establece que un automóvil alcanza 100 km por hora en 9 segundos. ¿Cuál es la aceleración media del vehículo? Bueno, de nuevo.
La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, es decir, el cambio de velocidad en función del tiempo. Acá ustedes tienen el tiempo en segundos, entonces una forma fácil de trabajar es teniendo la velocidad expresada en metros sobre segundos. Por lo tanto, vamos a hacer primero el pasaje de esas unidades. Nos dan que la velocidad es 100 km por hora. Nosotros sabemos que 1000 metros es 1 kilómetro y que 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces, si ustedes hacen 100 por 1000 dividido 3600, les da directamente esa velocidad expresada en metros sobre segundos, que en este caso es 27,78 metros sobre segundos. Esta velocidad es la misma que 100 km por hora expresada en otra unidad, ¿sí? Para calcular la aceleración, como les dije, es un cambio de velocidad en función del tiempo. Les dice que un vehículo alcance esa velocidad, o sea que vamos a considerar que el móvil parte del reposo, es decir, que la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, tenemos que la velocidad final es 27,78 metros sobre segundos menos la velocidad inicial que es 0 sobre el tiempo que son 9 segundos. De esa forma calculan la aceleración y les da que es 3,09 metros sobre segundos al cuadrado. El ejercicio número 8 del mismo solucionario les dice que una partícula se mueve en línea recta y tiene una velocidad de 9 metros sobre segundos en un tiempo t0, la cual se incrementa a 20 metros sobre segundos al cabo de 15 segundos. Y les pide determinar la aceleración promedio de ese movimiento. De nuevo, aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo, es decir, que es velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. La velocidad final serían 20 metros sobre segundos, la velocidad inicial son 9 metros sobre segundos y el delta t sería 15 menos 0, que en este caso son 15 segundos. De ahí tienen que 11 dividido 15 les va a dar 0,733 metros sobre segundos al cuadrado y esa es la aceleración, ¿sí? Fíjense que es positiva porque la velocidad va aumentando a través del tiempo, ¿sí? A partir de ahora vamos a empezar a hacer los ejercicios que tienen al finalizar la guía, que son ejercicios suplementarios, ¿sí? Vamos a hacer un par de ellos en cada una de las clases. Vamos a empezar con el ejercicio 20, que les dice: un cuerpo se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular. Lo primero que les pide es calcular la velocidad instantánea al cabo de 5 segundos. Vamos a empezar con eso para después seguir con el ejercicio. Les dice que calculen la velocidad instantánea teniendo como dato la aceleración del movimiento y el tiempo, que son 5 segundos. Recordando que la aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo y que el cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. A ustedes de acá lo que les está preguntando es el B final. Entonces deberían despejar de ahí esa incógnita. ¿Cómo la despejo? Bueno, el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando del lado izquierdo, les va a quedar A por T, y después la velocidad inicial que está restando del lado derecho pasa sumando del lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, les queda que la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Teniendo en cuenta que parte del reposo, eso significa que la velocidad inicial es 0, la aceleración es 8 metros sobre segundo al cuadrado y les pregunta la velocidad al cabo de 5 segundos, por lo tanto ahí tienen el tiempo. Directamente haciendo 8 por 5 les da que la velocidad es 40 metros sobre segundos. Fíjense que ahí las unidades, ustedes tienen la aceleración que es metros sobre segundo al cuadrado, el tiempo son segundos. Ese segundo se cancela con uno de los segundos al cuadrado de la aceleración y por lo tanto la velocidad les queda en la unidad correcta que es 40 metros sobre segundos. Este mismo ejercicio en el punto B les pide
la velocidad media durante los primeros 5 segundos del movimiento. La velocidad media es una velocidad promedio, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que ustedes tienen dos velocidades conocidas en el movimiento, una es la velocidad inicial, que es 0, porque parte del reposo, y la otra es la velocidad a los 5 segundos, que es 40 metros sobre segundos. Teniendo en cuenta que son las dos velocidades conocidas, ¿sí? Como son dos, las vamos a dividir por 2. Y esa es la velocidad media, que es un promedio de las dos velocidades que conocemos, ¿sí? De ahí les da que es 40 dividido 2, que es 20 metros sobre segundos. Sería en este caso la velocidad media en los primeros 5 segundos. El punto C les pide determinar la distancia recorrida desde el reposo en los primeros 5 segundos. Recordando que la velocidad es desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí? De acá ustedes pueden despejar el desplazamiento, que es x, pasando el tiempo multiplicando. O sea que el desplazamiento es velocidad por el tiempo. Sabiendo que la velocidad, en este caso, es la velocidad media, que son 20 metros sobre segundos, y que el tiempo son 5 segundos, tienen que 20 por 5 les da 100, segundos se cancela con segundos y le queda que es en metros, que es la unidad del desplazamiento en el sistema internacional. Por lo tanto, el desplazamiento les queda 100 metros. El ejercicio 21 de este material suplementario tienen un automóvil que recorre 360 kilómetros en 5 horas y les dice calcule la velocidad media en kilómetros por hora y en metros sobre segundos. Bien, teniendo en cuenta que la velocidad es desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí? Entonces en este caso tienen que el desplazamiento es 360 kilómetros y que el tiempo son 5 horas. Directamente hacen esa división y les queda que la velocidad es 72 kilómetros por hora. Ahí tienen una parte del ejercicio. Lo que les pide es expresar esa misma velocidad en otra unidad, que es el metro sobre segundo. Por lo tanto, ahora vamos a hacer el cambio de unidad. Ustedes tienen la velocidad en 72 kilómetros por hora y ustedes ahora vamos a hacer el pasaje sabiendo que una hora son 3.600 segundos. Y que 1000 metros es 1 kilómetro. Fíjense, se cancela el kilómetro con el kilómetro, el hora con el hora, y les va a quedar la velocidad en metros sobre segundos, haciendo 72 por 1000 dividido 3600. Eso les da que la velocidad es 20 metros sobre segundos. Tengan en cuenta que esta velocidad es la misma que la anterior, expresada en otra unidad diferente, ¿sí? Haciendo el ejercicio 22, nos dice, un automóvil marcha a 40 km por hora durante 4 minutos, seguidamente va a 80 km por hora durante 8 minutos y finalmente a 32 km por hora durante 2 minutos. Les pide A, la distancia total recorrida en kilómetros y B, la velocidad media en kilómetro por hora y en metros sobre segundo durante los 14 minutos. Fíjense que esos 14 minutos sale de sumar los 3 intervalos que tiene. Tenemos 4 minutos el primer intervalo, 8 minutos el segundo y 2 minutos el tercero. Entonces ustedes suman 8 más 4 más 2, les dan esos 14 minutos. Bien, entonces vamos a calcular la velocidad. Tenemos 3 movimientos distintos. El primero que va a 40 km por hora, el otro que va a 80 km por hora y el último que va a 32 km por hora. Entonces vamos a trabajar con 3 velocidades distintas, ¿sí? Acá en esta diapositiva yo les muestro el pasaje de unidades de las 3 velocidades para pasarlas a metros sobre segundo, ¿sí? Entonces la primera velocidad, que es 40 km por hora, sabiendo que una hora son 3.600 segundos y que 1000 metros es 1 kilómetro, ustedes pueden pasar esa a metros sobre segundos, que les da 11,11 metros sobre segundos. La velocidad que la tienen expresada en 80 km por hora, que es la del segundo tramo, de nuevo, sabiendo que una hora son 3.600 segundos y que 1000 metros es 1 kilómetro,
les va a quedar que esa velocidad es 22,22 metros sobre segundos. Y la tercera velocidad, que es 32 kilómetros por hora, sabiendo que una hora son 3.600 segundos y que 1.000 metros es 1 kilómetro, tienen que es 8,89 metros sobre segundos. Acá lo único que hicimos fue pasar las 3 unidades en kilómetro por hora a metros sobre segundos, ¿sí? Solo hicimos un cambio de unidad. Para calcular la distancia recorrida, fíjense, dividimos el movimiento en 3 tramos. El primer tramo es ese que va a 40 km por hora durante 4 minutos. Recordando que el desplazamiento es velocidad por el tiempo. Ustedes tienen que en el tramo 1 la velocidad es 11,11 metros sobre segundos. Recuerden que hicimos el pasaje de unidad en la diapositiva anterior. Y que el tiempo son 240 segundos. Ese tiempo son los 4 minutos. ¿Sí? Recuerden que los 4 minutos, si los quiero pasar a segundos, los multiplico por 60, ¿sí? Porque un minuto equivale a 60 segundos. Entonces 4 por 60 les da esos 240 segundos. De ahí van a tener que el desplazamiento en el primer tramo es 2.666,40 metros. En este caso les queda el metro, porque segundo se cancela con el segundo y la unidad que les queda es el metro. El tramo número 2, ustedes tienen que la velocidad es 22,22 metros sobre segundos. Esto recuerdan que hicimos el cambio de unidad de la velocidad del segundo tramo en la diapositiva anterior. Y como el segundo tramo son 8 minutos, esto equivale a 480 segundos. Hacen 8 por 60, les va a dar 480 segundos. El segundo se cancela con el segundo y les va a quedar el desplazamiento en metros, que es 10.665,60 metros. Eso es lo que se desplaza en el segundo tramo. Y en el tercer tramo, que la velocidad es 8,89 metros sobre segundos y que el tiempo son 2 minutos, que equivalen a 120 segundos, tienen que el desplazamiento es 1.066,80 metros. Entonces, para calcular la distancia total recorrida, debo sumar los 3 tramos, ¿sí? El tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3. Hacemos entonces 2.666,40 metros más 10.665,60 metros más 1.066,80 metros y eso les da 14.398,80 metros, que es la distancia total recorrida, ¿sí? Como les pide expresarla en kilómetros, recordando que 1.000 metros es 1 kilómetro, les va a quedar que esto es 14,39880 kilómetros, ¿sí? Es decir, corren la coma 3 lugares a la izquierda. Este mismo ejercicio, el punto B, les pide determinar la velocidad media, ¿sí?, en kilómetro por hora y en metros sobre segundos durante los 14 minutos. Entonces, lo que se hace para calcular la velocidad media es simplemente hacer la suma de la distancia total recorrida, que es la que calculamos recién, ¿sí? Es decir, hacen los 14.398,80 metros, que tienen acá el cálculo, ¿sí?, en el numerador, sobre los 14 minutos, que si ustedes los pasan a segundos, ¿sí?, tienen que hacer 240 más 480 más 120, ¿sí? Directamente, o pueden hacer 14 por 60, ¿sí? Es lo mismo. De ahí les va a dar que la velocidad media es 17,14 metros sobre segundos. Como les pide la velocidad, además de metros sobre segundos en kilómetro por hora, tenemos que hacer un pasaje de unidad. Entonces, para pasar de metros sobre segundo a kilómetro por hora, ustedes saben que 3.600 segundos equivalen a 1 hora y que 1 kilómetro equivale a 1.000 metros. De ahí tienen que el segundo se cancela con el segundo, el metro con el metro y les va a quedar la velocidad en kilómetro por hora haciendo 17,14 por 3.600 dividido 1.000. Entonces les da 61,70 kilómetros por hora, ¿sí? Esta velocidad es la misma que la anterior, pero expresada en otra unidad distinta, ¿sí? Bien, el último ejercicio que vamos a resolver de
de esta parte de la clase número 7 es el ejercicio 23 del material suplementario. En este ejercicio nos dice que un móvil que lleva una velocidad de 10 metros sobre segundos acelera su marcha a razón de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Calcule A, el incremento de velocidad durante un minuto, B, la velocidad al final del primer minuto y C, la velocidad media durante el primer minuto y también el espacio recorrido en un minuto. Bien, en este caso empecé a resolver el punto B porque me parece más fácil primero conocer la velocidad final del movimiento para luego ver el incremento de la velocidad, ¿sí? Recordando que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo y que ustedes de ahí pueden despejar la velocidad pasando el tiempo multiplicando y la velocidad inicial sumando, tienen que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Les pide calcular la velocidad final al primer minuto, entonces ustedes tienen que la velocidad inicial son 10 metros sobre segundos, que es dato en el ejercicio. La aceleración también es dato, porque les dice que es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, que es un minuto, son 60 segundos. ¿Sí? Entonces ustedes van a usar acá como tiempo 60 segundos. De ahí el segundo del tiempo se cancela con uno de los 2 segundos de la aceleración y les va a quedar 2 por 60, que son 120 metros sobre segundos, más 10, que la velocidad final es 130 metros sobre segundos. Ahora puedo ir al punto A, que me pedían el incremento de la velocidad, recordando que el incremento es el cambio de velocidad, es igual a velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es 130 metros sobre segundos y la velocidad inicial es 10. Haciendo esa diferencia, 130 menos 10, me da que el incremento de la velocidad es 120 metros sobre segundos. El punto C les pregunta la velocidad media durante el primer minuto. Entonces, para calcular la velocidad media, yo tengo dos velocidades conocidas, entonces saco el promedio, ¿sí? Una de las velocidades es 10 metros sobre segundo, la otra es 130 metros sobre segundos y las divido por 2. Entonces, haciendo 10 más 130 dividido 2, les da que la velocidad media es 70 metros sobre segundos. Y por último les pide el espacio recorrido en ese minuto o en esos 60 segundos, ¿sí? Recordando que el desplazamiento es velocidad por el tiempo, la velocidad media es 70 metros sobre segundos y que el tiempo es un minuto, que son 60 segundos. El segundo se cancela con el segundo y les va a quedar que el desplazamiento es 70 por 60, que es 4.200 metros o 4,2 kilómetros, ¿sí? Lo que vimos anteriormente en cinemática de definiciones, en la clase número 7, recuerden que pueden encontrarlo ingresando al aula virtual de física para el cursillo de ingreso de UTN Facultad Regional Córdoba, donde además de tener este material van a poder encontrar guías, ejercicios prácticos propuestos, foros de consulta, videos explicativos, alguna que otra ejercicio tipo de autoevaluación, para que puedan ir practicando a medida que nos vamos acercando al examen de